Hola hermanos y hermanas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con la revisión, la enseñanza de Jesús en el libro de Mateo. En este caso en el capítulo 9, siempre en el versículo 14 al 17, donde el Señor nos habla acerca de odres nuevos o odres viejos. El versículo 14 dice: Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? La pregunta acerca del ayuno nuevamente muestra no entender, ¿cierto?, el plan, el propósito, a Jesús que venía a establecer su reino, este reino nuevo, el mensaje que él traía. El reino de Dios se había acercado. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado, el cual es diferente a los rituales, es diferente, ¿cierto?, a las costumbres, a las cosas externas que estaban arraigadas como un valor en la vida de los fariseos. Los fariseos no entendían que Jesús era diferente. Tuviste en los pasajes que vimos anteriormente, ¿cierto?, cuando él llama a un cobrador de impuestos. ¿Cómo es posible, cierto, que esté con un cobrador de impuestos el Señor? O cuando le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Así que había siempre, los fariseos no lograban ver lo que el Señor estaba haciendo, o cuál era el plan, o no estaban viendo que el reino de Dios establecía el evangelio del Señor. Así que los discípulos de Juan, más los fariseos, trajeron este reclamo al Señor, a lo cual el Señor da esta respuesta, ¿cierto?, que mientras está la fiesta, mientras está la boda, ¿cierto? La boda era una fiesta que duraba unos 7 días. En ese momento nadie estaba pensando en ayunar, en dejar de comer, que por supuesto, ¿cierto?, conlleva un sacrificio del cuerpo. Nadie estaba pensando en eso. Ya habrá tiempo luego, ¿cierto?, para ayunar, para tener ese momento. Jesús no estaba negando, no estaba desmereciendo, no le estaba restando importancia al ayuno, nada de eso. De hecho, su respuesta confirma, ¿cierto?, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Qué pasaba entonces? ¿Cuál era el tema? Bueno, la ley exigía ayunar el día de la expiación, pero los judíos religiosos, entre ellos los fariseos, habían agregado muchos ayunos. Es más, algunos se jactaban de ayunar al menos 2 veces por semana. Jesús enseñó en el Sermón del Monte respecto a la actitud, ¿cierto?, que hay que tener en la oración, en el ayuno, perdón. No dijo no hay que ayunar, no dijo el ayuno no es necesario, no, sino que era la actitud, ¿cierto? Cuando ustedes ayunen, no sean hipócritas, como aquellos, ¿cierto?, que lo demuestran con una actitud de sufrimiento en su cuerpo, no se lavan, no, ¿cierto? No. Dice, ya tienen su recompensa. La recompensa era solamente el reconocimiento humano. El problema no era el ayuno, sino la actitud. Esa hipocresía al mostrarse religiosos, tan piadosos, tan seguidores de las tradiciones, creerse mejor a aquellos que no lo hacían. ¿Recuerdan al fariseo y al publicano que van al templo a orar? ¿Cierto? El fariseo, ¿cierto?, quería impresionar a Dios y le decía: ayuno 2 veces por semana. Doy diezmos de todo lo que tengo. En cambio, el publicano, que reconocía su necesidad de Dios, dice la Escritura que se fue a su casa justificado. Así que había, hermanos, no tenía que ver. Jesús no estaba hablando contra el ayuno, estaba hablando contra la actitud hipócrita de los fariseos de mirar las cosas externas más que las cosas internas. Él está hablando de algo nuevo, es el reino de Dios, el evangelio del Señor es algo nuevo. Y cierto, y continúa, ¿cierto?, con este ejemplo, 2 ejemplos, ¿cierto?, acerca de poner una pieza de un remiendo nuevo en una pieza, en una ropa vieja, ¿cierto? O poner vino nuevo en odres viejos, ¿cierto? Claro, en una ropa vieja, si pones un paño nuevo, no sirve, porque el paño nuevo se va a encoger, ¿cierto? Y luego se va a romper tanto el paño como la prenda antigua, la prenda vieja. El otro ejemplo de poner vino nuevo en odres viejos. Los odres, ¿cierto?, son estos recipientes de cuero. El cuero se usaba para la fermentación del vino porque el cuero, ¿cierto?, tenía elasticidad. Entonces, el vino nuevo provocaba al fermentar presión en el interior del recipiente, ¿cierto? Y el cuero lograba expandirse, ¿cierto?, y se mantenía. Pero un cuero que ya era viejo, que ya se había expandido, si tú le volvías a poner un vino nuevo, iba a haber nuevamente presión, el cuero no iba a resistir y se iba a romper. Y se perdía, ¿cierto?, el vino y el odre, ¿cierto? Y dice en el pasaje: el vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. El versículo 17, leo de la Nueva Traducción Viviente. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos, tanto el vino como el recipiente.
Gloria a Dios. El reino de Dios, hermanos amados, hermanas amadas, el Evangelio, no puede ponerse en el odre antiguo de la ley. El vino nuevo del Espíritu Santo no puede colocarse sobre recipientes de tradición, de rituales. Eso es lo que el Señor nos quería enseñar, les quería enseñar y nos quiere enseñar. Ellos estaban preocupados de por qué no ayunaban en ese momento. Estaba hablando, no es de tradiciones, no es de cosas antiguas, es de cosas nuevas que vienen con Cristo, que vienen en el Espíritu. El mensaje nuevo de Jesús habla de amor, de entrega, de compasión, de integridad, de servicio, de humildad, de esperanza, de paz sobrenatural, de negarse a sí mismo y de seguir a Jesús. No puede ponerse este mensaje en odres viejos de religiosidad, de división, de envidia, de rebelión, de indiferencia, de amor por las cosas del mundo, de poner las cosas externas sobre las cosas internas que el Señor hace en las vidas. El llamado a los discípulos de Jesús es ser estos nuevos odres nuevos, ¿cierto? Esta forma nueva de ser iglesia, de ser el pueblo de Dios, que vive en la práctica las enseñanzas de Jesús, no en cosas externas, sino que en la práctica, en la vida diaria, en lo que hacen, cómo se relaciona con el necesitado, con el que no está, con el que no tiene a Cristo. De esta manera, ambos, el odre y el vino, se preservan, se conservan juntamente. Estamos dispuestos, tú y yo, a hacer estos odres nuevos, donde se puede colocar el vino nuevo del Espíritu Santo y nos podemos preservar y de esta forma poder alimentar y surtir a otros del vino nuevo del Señor. Ese es el llamado. Odres nuevos, odres viejos. Que el Señor te bendiga, mi hermano.